Una vez más, bienvenidos al canal de Filósofo 777. Guaidó envió una carta a la Unión Europea para acelerar la salida de Maduro. Así es, señoras y señores, el líder opositor venezolano y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, habló con periodistas en Caracas, Venezuela, junto a militares y el dirigente Leopoldo López. Hizo saber que hizo una entrega de una carta a la Unión Europea, a los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, a Federica Mogherini, para solicitar más presiones en la búsqueda de la caída de Nicolás Maduro. En el texto, el mandatario relata la dura crisis que se vive actualmente en Venezuela y menciona el recrudecimiento del régimen chavista en contra de los dirigentes de la Asamblea Nacional, mencionando los casos del diputado Gilbert Caro y del diputado Edgar Zambrano. Guaidó insistió en que la necesidad de que la ayuda humanitaria pise suelo venezolano rápidamente y que no sea politizado por Maduro como ha sucedido en los últimos días. Solicitó también que sigan reconociéndole como presidente encargado, insistiendo que quienes acompañan al régimen representan actualmente una amenaza global. Vamos a leer la carta para que ustedes puedan apreciar el contenido de la misma. La carta reza de la siguiente manera: Caracas, Venezuela, 10 de mayo 2019, despacho de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Excelentísimo Ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, Sus Excelencias. Reciban un cordial saludo en vista del Consejo de Asuntos Exteriores a realizarse este 13 de mayo y de su aceptación para reunirse con los representantes de los países del Grupo de Lima, comunicada en su declaración del 7 de mayo de 2019. Les dirijo estas líneas en mi condición de presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, en un contexto complejo y un nuevo periodo de crisis en todo el país. Los venezolanos estamos profundamente agradecidos por el apoyo continuo de Europa, en particular el liderazgo demostrado en respuesta a la crisis humanitaria y los esfuerzos a través del Grupo Internacional de Contacto. Saludamos el contenido de su declaración, en el cual se visibiliza la trágica situación que viven los venezolanos a la fecha, particularmente en lo relativo a la emergencia humanitaria compleja, a la persecución contra los diputados de la Asamblea Nacional y demás dirigentes y miembros de partidos políticos opositores, los actos de violencia en contra de periodistas, la existencia de grupos armados irregulares y de violencia en contra de manifestantes pacíficos que desean la restauración de la democracia en el país. Mi gobierno encargado acoge con satisfacción el firme apoyo de Europa al reconocer la legitimidad de mi cargo y nuestros esfuerzos para lograr un verdadero proceso de transición político. Sin embargo, lamento profundamente que a pesar de este apoyo, millones de venezolanos continúen enfrentando sufrimientos sin precedentes, incluida la amenaza de hambruna, enfermedades y violencias constantemente. Además, mientras escribo esta carta, diputados electos de la Asamblea Nacional de Venezuela, políticos y activistas en todo el país, enfrentan violencia y persecución indiscriminada por parte del régimen usurpador de Maduro y de sus grupos armados al margen de la ley. El régimen ha allanado la inmunidad parlamentaria de 7 diputados, de los cuales uno ya fue detenido, y continúa la desaparición forzosa del diputado Gilbert Caro. Asimismo, el día 8 de mayo, el vicepresidente del Parlamento, diputado Edgar Zambrano, fue secuestrado por los servicios secretos del régimen usurpador de Maduro. Este fue el más reciente acto de Maduro para atacar nuestro proceso constitucional legítimo. A pesar de nuestros esfuerzos y compromisos con un proceso de transición democrática y nuevas elecciones libres y justas, está claro que Maduro sigue obsesionado con una política de tiranía y de violencia, y él se siente respaldado por el apoyo que está recibiendo de sus patrocinadores. Estos actos no corresponden con los de un negociador de buena fe. Al contrario, son una prueba de lo estéril que sería una negociación con el régimen, llevar a cabo elecciones en esta oportunidad, con Maduro usurpador del control del aparato gubernamental y cooptando
las demás instituciones del Estado, como el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Tendría inevitablemente como conclusión que el proceso nuevamente no puede ser libre, ni justo, ni transparente. En este contexto, mi gobierno encargado está trabajando con nuestros aliados internacionales para cambiar el escenario y crear las condiciones necesarias que permiten llevar a cabo el proceso de transición, por lo cual la gran mayoría de los venezolanos se encuentra protestando diariamente. Europa tiene un papel fundamental que desempeñar en esta estrategia al actuar para asegurar que la ayuda humanitaria llegue a las personas más necesitadas en el terreno. Es inconcebible que Maduro tenga permitido politizar el acceso a la ayuda. Por este motivo, instamos a los Estados miembros de la Unión Europea y consejos de seguridad de la ONU a que intensifiquen los esfuerzos para otorgar a las agencias de la ONU y a sus socios el mandato de entregar ayuda sin el consentimiento de Nicolás Maduro. Segundo, aumentar la presión sobre Maduro y crear el ambiente propicio para un proceso político creíble, incluso a través de nuevas sanciones específicas impuestas como Unión Europea en conjunto, así como unilateralmente por cada país miembro, y utilizar sus canales de comunicación con Rusia y Cuba para terminar con su apoyo a un régimen ilegítimo. Tercero, considerar la estrategia y las acciones de la Unión Europea con la OEA y el Grupo de Lima. Necesitamos una mayor alineación entre los esfuerzos de nuestros aliados internacionales para maximizar el impacto detrás de una solución política, incluidas las medidas para que las elecciones sean libres y justas y sean viables. Cuarto, mayor reconocimiento sobre la legitimidad del gobierno encargado. Los Estados miembros europeos han estado a la vanguardia del reconocimiento de mi mandato en virtud de la Constitución venezolana. Un paso clave para aprovechar esto es otorgar la plataforma, el acceso y los recursos a mis representantes para que participen en las capitales europeas, incluso con un rol en el grupo de contacto internacional. Quinto, intensificar los esfuerzos para garantizar a todos los venezolanos la obtención de justicia, incluso apoyando las acciones realizadas por los países regionales para remitir el caso de Venezuela a las Cortes Penales Internacionales, así como investigando y precisando y procesando todas las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela bajo jurisdicción nacional y universal. Sexto, desarrollar planes para ayudar a la estabilización y reconstrucción de Venezuela. Luego de logrado el cese de la usurpación, ello permitirá el retorno voluntario de millones de venezolanos que desean regresar a sus hogares una vez que haya comenzado la transición. Este esfuerzo de estabilización es un campo donde muchos Estados miembros europeos tienen una vasta experiencia y conocimiento y serían fundamentales para sostener cualquier solución política. Sus excelencias, la erosión de la democracia a manos del régimen de Maduro es una amenaza directa para la seguridad regional y mundial. Venezuela es ahora un refugio para los carteles de la droga, narcotraficantes, terroristas y guerrillas. Paralelamente, la crisis masiva de refugiados ha puesto a nuestros aliados vecinos como Colombia, Ecuador, Perú y Brasil bajo una presión inimaginable. Por esta razón, invitamos a los embajadores del GIC a unirse al Grupo de Lima en requerir de forma categórica el régimen de Nicolás Maduro, el cese de usurpación de la presidencia y que se dé inicio al gobierno de transición que facilitará la celebración de elecciones verdaderamente libres. Esta es tan solo con una estrategia diplomática asertiva para que esta crisis y sus consecuencias puedan abordarse. De no ser así, Maduro y sus partidarios continuarán con el status quo, sin interés en proceso de transición democrática, lo cual no es conveniente para los venezolanos que sufren las consecuencias de esta terrible crisis, ni para Europa, y por lo tanto estamos listos para trabajar con nuestros socios de la Unión Europea para entregar una estrategia que haga viable el proceso de transición democrática y alivie de una vez por todas el sufrimiento de los venezolanos. Les ruego acepten, excelencias, la seguridad de mi más alta consideración y estima. Atentamente, Juan Guaidó, presidente
de la Asamblea Nacional y presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Así firma la carta nuestro presidente, haciendo un llamado a la conciencia de la Unión Europea para, como él dice allí, acelerar la caída de Nicolás Maduro. Al buen entendedor, pocas palabras. Hasta aquí la información. Esto es un paso para lo que se avecina. Ahí se las dejo. Un abrazo rompecostillas y 1000 bendiciones.